Goya. Hay un antes y un después, pero con una esencia innegable. Nació en 1746, de una familia clase media. Su papá era dorador y por poco lo obligan a hacer lo mismo, pero él dijo, no, yo quiero ser artista. Se la buscó, estudió súper duro, jamás se rindió y es cierto que su fama y fortuna tardaron en llegar, pero valió la pena. Conocido por ir contracorriente, un ser muy crítico con la prostitución, pero las que lo consumían, el clero y la guerra. Goya vio lo que pocos e hizo que se cuestionara muchas cosas. Su primer trabajo importante fue elaborando cartones en la fábrica de tapices de Santa Bárbara, desde 1775 hasta 1792. Y te preguntarás, ¿cómo que elaborando cartones? Un cartón es un dibujo o pintura a escala real y servía para que los artesanos tejedores crearan tapices, y fue contratado por recomendación de su cuñado, que ya era pintor de la corte. Desde aquí ya vemos un poco la crítica a la sociedad, y también cómo fue puliendo su técnica y estilo. Un foco narrativo central que conlleva la supresión de detalles irrelevantes, fondos diáfanos, siluetas en claroscuro y una aplicación de color por zonas esquematizadas. Pintaba tan perfecto y exacto que los tejedores se quejaban, decían que era imposible copiar sus trabajos, sobre todo las luces. Se hizo tan famoso en la fábrica que llegó a ojos de la corte. Empieza a trabajar con ellos desde 1786, primero con el rey III, luego con el rey IV, que no fue el mejor rey de la historia, pero ese es otro tema. Goya los retrataba tal cual, feos si lo eran, si veía cosas o sospechaba, lo ponía. De hecho, vemos en este retrato cómo es que el rey Carlos IV está con una cara de ¿qué está pasando acá? Y su hijo Fernando VII está súper alejado, un personaje que va a aparecer y que ya no les spoileo más. Claro que ser tan honesto en sus pinturas a veces le traía problemas. Pero hay algo más que siempre capturó la atención de Goya, y es la figura femenina. Desde las majas coquetas de los tapices hasta la duquesa del Alba, que marcó profundamente su obra. No sé si podemos decir que Goya es el primer feminista, pero es que no solo pintaba mujeres bonitas, sino retrataba la doble moral que recaía sobre ellas. La maja desnuda es el primer desnudo femenino profano porque no es ni mitológico ni religioso. No me imagino en 1700 y es como ¡ay, un calato, una calata! Goya además fue director y profesor de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Imagínense tener este liberal de profe, o sea, era pintor de la corte, de la fábrica de tapices y encima director. A Goya le iba increíble. En 1793 cae enfermo y no se sabe muy bien si es saturnismo por el plomo, si es sífilis o meningitis, pero casi se nos va. Queda sordo y casi ciego. Esto afectó totalmente su carácter y por ende su arte. Dicen que hasta un poco cojeaba. Hay quienes dicen que lo despiden de la fábrica, otros que él se fue, lo que sí es que ya no trabajaba más ahí y renuncia también como director de la Academia de Bellas Artes. Y después de esta enfermedad, sordo, nace otro Goya. Si no se guardaba antes cosas al pintar, ahora mucho menos. En 1799 publica una serie de grabados y se titula Los Caprichos. Fueron 80 grabados con un mensaje potente. Criticaba a la nobleza, al clero, las supersticiones, los abusos de poder, la corrupción, la ignorancia. Podemos dividirlo en 3 etapas. La primera podría ser la más suave. Se ve influenciada por los tapices, escenas cotidianas, majas y majos, además de su obsesión por la duquesa de Alba. En 1793 regresa a Andalucía para encontrarse con ella, que había quedado viuda un mes antes. O sea, ¿pasaron cositas o no pasaron cositas? La segunda etapa, más sátira, escenas más despiadadas, mostrando torturas, hambruna, ejecuciones y sufrimiento. La tercera etapa, la más misteriosa y simbólica, donde el grabado ya no es solo una crítica social, sino que explora el subconsciente y los miedos colectivos. Una serie oscura, surrealista y enigmática, cargada de locura, miedos y absurdos. Brujas, duendes y aquelarres. Símbolos de la manipulación del clero y el miedo a lo desconocido. También vemos al burro como símbolo de ignorancia y poder necio. La mujer es un reflejo de la sociedad de la época, o santa o bruja. Y pone en venta 300 ejemplares. Los vende como algo súper original, que en realidad sí lo eran, nunca antes visto algo así. Pero ese mismo año, Godoy, el primer ministro, quien en realidad gobernaba todo,
Pierde el poder porque el rey IV decide aliarse con la Inquisición porque tenía miedo de más revoluciones y perder el control, y ya habían guillotinado al rey de Francia. Tras esto, Goya dice: no, si yo los dejo en venta, me queman. Estuvieron solo promocionados 14 días. En 1813 los regala al rey IV, quien los esconde en la Real Biblioteca. Igual ustedes saben que la revolución fue inevitable. En 1807 llega Napoleón a España y les dice al rey Carlos IV y a Godoy que porfa lo dejen estacionarse en España para invadir Portugal y dividirse el territorio. Y ellos le dicen como: sí, claro, pasa, no hay problema, estacionate aquí. Error. En 1808 las tropas francesas toman Madrid y fuerzan la abdicación del rey. Napoleón pone en el trono a su hermano, José Bonaparte. Esto enfurece al pueblo y empieza una serie de levantamientos el 2 de mayo de 1808 que duró 6 años. Goya vivió todo de primera mano. Recuerden que trabajaba para la corte y ahora su jefe era Bonaparte, aunque él no quiso cobrar durante este periodo. En 1814 regresa Fernando VII como rey después de la expulsión de los franceses y el gobierno español le pide a Goya que haga unos cuadros conmemorando la resistencia del pueblo español. Entonces Goya pinta 2 cuadros históricos mostrando las causas y consecuencias de la guerra. 2 de mayo de 1808. Goya muestra una masacre en plena calle. Los madrileños atacan a los mamelucos, mercenarios egipcios que peleaban para Francia. Pero lo que Goya resalta es el caos, la violencia salvaje y la brutalidad de ambos lados. No hay héroes limpios. El pueblo es valiente, sí, pero es una valentía desesperada y sangrienta. No es un cuadro de propaganda simple, es una escena cruda y sucia. 3 de mayo de 1808. Aquí Goya da un paso más. Es la obra maestra antibélica por excelencia. Muestra el momento exacto en que los soldados franceses, convertidos en una máquina de matar impersonal, ejecutan a civiles indefensos. Goya no esconde nada. Hay sangre, cuerpos caídos, rostros de terror y un hombre con brazos abiertos, casi como un Cristo esperando la muerte. El mensaje es claro: la guerra es injusta, inmoral, monstruosa. No hay gloria, solo muerte, miedo y barbarie. Hizo otra serie de grabados, Los desastres de la guerra. Goya crea un lenguaje visual. Adelanta el fotoperiodismo de guerra. Él vio muchas cosas, pero también retrató lo que le contaban los soldados y la gente. No se publicaron hasta después de su muerte porque mostraban ejecuciones, violaciones, cadáveres apilados, sangre, desesperación. ¿Y por qué es tan revolucionario lo que hizo Goya? En esta época los cuadros históricos serían ser heroicos, glorificantes, se pintaban como si fueran épicas romanas. Goya rompe con todo eso y crea algo nuevo, una pintura realista antibélica. Es la primera gran obra de denuncia de la historia del arte moderno. Finalmente, ya con 73 años, cansado, dice: ya no quiero saber nada de nadie, peleense solos. Se jubila y le dice al rey que le dé una buena pensión, y si lo hacen no le pueden decir que no. Se retira a las afueras de Madrid, compra una casona, la Quinta del Sordo, y no porque lo fuera, sino porque el vendedor también era sordo. Aquí hizo sus famosas pinturas negras, 14 murales en sus paredes que no hizo para mostrar ni vender, fueron un desahogo personal. Todas son oscuras, violentas, misteriosas, llenas de miedo, locura, desesperanza y muerte. Las pintó con una paleta sombría, negros, marrones, grises, ocres y apenas toques de luz. Un estilo casi expresionista, y pintó directamente el óleo sobre el yeso. Actualmente estas pinturas se encuentran en el Prado y fueron donadas por Émile Lillanger. En realidad quiso venderlas y le pidió a Salvador Martínez Cubels que las pasara a lienzo, y en 1878 las llevaron a la Gran Exposición de París, pero nadie las quiso comprar, así que las donó. ¿Y cómo las pasaron de muro a lienzo?, te estarás preguntando. Con el método del strap, un método muy sencillo en realidad. Primero limpiamos la pared, ponemos una tela encima con una goma soluble al agua, vamos retirando la tela con la pintura que se va pegando, pegamos la tela en un lienzo con una goma mucho más fuerte que la primera, retiramos la tela anterior con la goma y listo, sigue la restauración. En realidad es un método muy sencillo, pero como Goya no preparó las paredes porque su objetivo no era venderlas, sufrieron mucho en el traslado. De estas pinturas me gustaría mencionar 2. La primera es El perro, que es de la que más se ha escrito y se ha hablado, más ha hecho cuestionarse a todo el mundo. Un perrito mirando la nada.
la contraposición entre el vacío y la materia, el inicio del expresionismo, el surrealismo. El perro se está hundiendo en las arenas movedizas como se hundía España. El perro simboliza a Goya, que está cerca de su muerte. Todo eso han dicho. Además es muy distinta a todas las pinturas que hizo en su casa. El resto de pinturas negras están hechas de personajes, machos cabríos, brujas, escenas. En 1900 se publicaron unas fotografías en el Museo del Prado del francés Jean Laurent, que tomó en 1873, justo antes de que derribaran los muros. Y muestran el perrito mirando dos aves. Nada más y nada menos que un perrito mirando aves volar. Tal vez el mensaje era más bonito. Lo que se sabe es que hasta ahora no la restauran, tal vez porque prefieren vender un mensaje más misterioso y no perder la magia. Y cómo no mencionar a Saturno comiéndose a su hijo. Si hay una imagen que resume toda la desesperación y brutalidad de las pinturas negras, es esta. Saturno, el dios del tiempo, devorando a su propio hijo. Goya no nos muestra el dios clásico, sino a un monstruo primitivo, con los ojos desorbitados y las manos ensangrentadas. No es solo un mito, es una metáfora de España devorándose a sí misma. Quizás Saturno representa a Fernando VII devorándose a su pueblo, o quizás su pueblo devorándose a sí mismo en el futuro. En 1828 lo entierran en Burdeos y con su muerte su historia llega a su fin. No. Si bien no se sabe de qué falleció, sí se sabe que lo entierran ahí y que años más tarde lo quieren llevar a España. Pero cuando hacen la exhumación, no encuentran la cabeza. Unos médicos cercanos a Goya profanaron la tumba, cortaron la cabeza y se la llevaron. En esa época se practicaba la frenología, pseudociencia. Creían que si podían abrir el cráneo, lo estudiarían y entenderían por qué Goya era tan genio. El cráneo desapareció y hay dos teorías. Una es que el perro se la comió, que obviamente es lo menos probable. La segunda es que sí, abrieron el cráneo y los nietos de estos médicos cuentan cómo es que veían la mitad del cráneo de Goya que se usaba como cenicero. Igual les quisieron preguntar que dónde estaba, que para enterrarlo pues a Goya completo y que descanse en paz, pero no apareció. Vaya vida la de Goya. También es uno de mis artistas favoritos. Cuéntame qué te pareció este video, si te gustaría que profundice tal vez en alguna de sus obras, en sus caprichos, en sus pinturas negras. Dale like si te gustó el video, comenta lo que te pregunté, comparte si te gustó porque me apoyarías un montón.